Leo, ¿y si construimos una ciudad sustentable? ¿Pero cómo? Hola, soy Ruth. Hola, soy Leo. Y esto es Shape TV. Latinoamérica es una región muy biodiversa. Ecuador, mucho más. Quito, la ciudad donde yo vivo, es una ciudad que está privilegiada desde el punto de vista ecológico. Estamos rodeados de montañas, tenemos quebradas, tenemos ríos, tenemos agua y tenemos páramos. Todo esto es un tejido que está intricado en la ciudad y que se conecta entre sí. Tenemos quebradas que actúan como esponjas absorbiendo todo el agua de la lluvia para que la ciudad no se inunde. Tenemos muchísima infraestructura gris, de construcción invasiva que se va comiendo estos sistemas naturales y los reemplaza por cemento gris. El problema es que la mancha urbana sigue creciendo y sigue creciendo cada vez más. Y entonces nos vamos comiendo más y más las áreas naturales. Vamos rellenando quebradas, vamos extrayendo agua de páramos, cada vez nos subimos más y más arriba y con esto nos vamos quedando sin naturaleza en la ciudad. Las consecuencias son: 1. Que cuando llueve, la ciudad se inunda porque ya no hay infraestructura verde que absorba el agua de manera controlada. 2. Invadimos ecosistemas de páramo para extraer agua y construir cada vez más y más arriba. 3. Perdemos especies valiosas de animales. Antes se reportaba que habían lobos de páramo, habían búhos y habían otros animales que se movían entre las quebradas. Ahora se vuelve cada vez más difícil ver esto. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues debemos cambiar nuestra visión. Tenemos que dejar de ver como si nosotros estuviéramos por encima de la naturaleza y como si la dominamos. Tenemos que empezar a entendernos y a vernos como si fuéramos parte de ella. Tenemos que vivir en ciudades que estén en armonía con la naturaleza, permitiéndola continuar con sus ciclos. En cuanto a ciudad, ¿qué vamos a hacer? Primero, algo tan simple y que tenemos en todo lado, el alcantarillado. Tenemos dos opciones de alcantarillado. Uno es el tradicional, que recoge el agua lluvia, la mezcla con aguas hervidas de las casas, contaminando agua que está en perfecto estado. Y el segundo son los SUDs, sistemas de drenaje urbano sustentable. Esta opción recoge el agua lluvia de las calles, la descontamina y la devuelve de nuevo a la tierra para que pueda volver a su ciclo natural del agua. Segundo, techos grises versus techos verdes. Todos tenemos un techo en nuestras casas. Normalmente están hechos con materiales que no tienen ningún beneficio ecológico. Si instalamos un techo verde en lugar de un techo gris, podemos tener un lugar de beneficio ecológico para pájaros y abejas. Podemos regular la temperatura de nuestro hogar de mejor manera o incluso podemos instalar nuestro propio huerto urbano. Tercero, pavimento impermeable versus pavimento permeable. En las ciudades tenemos miles y miles de kilómetros y cuando llueve mucho, el agua no tiene dónde irse. Es ahí cuando pasan inundaciones, se destruyen casas y se desbordan alcantarillas. En cambio, si instalamos pavimento permeable en la ciudad, permitimos que el agua se filtre, la manejamos localmente, nuevamente permitimos que el ciclo del agua continúe su curso y evitamos todos estos problemas que son peligrosos para los ciudadanos. Por último, debemos repensar las quebradas en la ciudad. Debemos dejar de verlas como lugares que son sucios, como lugares peligrosos. Quito está lleno de quebradas y son lugares hermosos. Sin embargo, pocos de nosotros hemos jugado en estos lugares cuando éramos chiquitos, o siquiera las hemos visitado o las conocemos en absoluto. ¿Por qué estamos tan alejados de estos ecosistemas que son tan importantes para la ciudad? Las quebradas no solamente nos benefician porque son bellas, también sirven como corredores ecológicos para las especies, para que los animales se puedan mover entre ellas. Además, las quebradas tienen el potencial de ser parques. Hay un parque en Cumbayá que te lleva hacia adentro de la quebrada y te encuentras con muchísima vegetación, con una playita natural, con un río y con unos árboles increíbles. En vez de construir un muro gigante o una malla que divida la quebrada de tu casa, imagínense tener espacios así. Imagínense tener parques, imagínense tener lugares que integren las vistas de las casas. Todas estas son acciones que podemos tomar como ciudad. Y ahora en casa, ¿qué podemos hacer? Descentralizarnos. Esto es de las acciones más fuertes que podemos tomar para aportar al medio ambiente. Por ejemplo, podemos hacer diferentes cosas desde nuestra propia casa. Uno es recolectar el agua lluvia de nuestros techos. En Quito llueve más de 1000 litros por metro cuadrado al año. Nuestro techo recoge mucha agua que tiene el potencial de ser utilizada. En vez de perder este valioso recurso y solo no utilizarlo, podemos recolectarla para hacer el riego de nuestras plantas, para actividades de limpieza de nuestras casas o muchas otras cosas más. 2. Podemos hacer nuestro propio compost en casa.
Cómo manejamos nuestros residuos afecta mucho a la ciudad. La basura orgánica es más del 60% de la basura que termina en el botadero de la ciudad. Si manejamos nuestros orgánicos en casa, estamos tomando una gran acción y un enorme paso hacia descentralizarnos. 3. Hacer un huerto en casa. Nuestra comida viaja muchos kilómetros para llegar a nuestras casas. Muchas veces se utilizan pesticidas o vienen de monocultivos que no ayudan al medio ambiente. Si instalamos nuestro propio huerto en casa, solo vamos a comer más saludable porque seguramente va a ser orgánico y también ahorramos todas las emisiones de carbono que se emiten por transportar la comida desde el sitio donde se produce hasta el supermercado, hasta nuestras casas. Energía renovable. Aunque esta opción es mucho más cara en un inicio, la energía renovable es una gran opción para ser sustentable y producir nuestra propia energía en casa, con mínimo impacto al medio ambiente. 5. Jardines ecológicos. Nuestros jardines tienen el potencial de ser de gran valor ecológico para especies como pájaros, para mariposas, para abejas. Además, que las plantas capturan carbono y ayudan a retener el agua. Entonces, si diseñamos nuestros jardines de cierta manera, tienen el potencial de conectarse con la red verde urbana de la ciudad, creando parches que sean hábitats para especies que sirvan como pulmones de la ciudad y que además sean bonitos, que nosotros disfrutemos para nuestra paz y nuestra tranquilidad. Nuestras acciones en casa se pueden escalar y se puede generar una diferencia grande en la ciudad. Tenemos el potencial de renaturalizar la mancha urbana. Anímate a tomar tu primer paso hacia la sostenibilidad. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Somos Shape TV y te decimos hasta la próxima.